Bienvenidos a este canal en defensa de la fe. Deseo que Dios bendiga a todos los que están escuchando, a los cristianos y amigos en Cristo Jesús. Les invito a que si les gusta este video, le den like y lo hagan participar o lo participen con otras personas para que vayan teniendo más información de las verdades de la palabra de Dios, de las verdades de la Biblia. Así es que voy a leer primeramente unos versículos de la segunda carta del apóstol Juan, que dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Bien, que Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a refutar y vamos a mostrar los errores y las contradicciones de un video titulado ¿Hay salvación fuera de la Iglesia Católica? ¿Se salvan los protestantes? Esa es una pregunta con el que se titula este video, que vamos a comentar y a mostrar los errores y contradicciones de quien lo presenta. Repito el título: ¿hay salvación fuera de la Iglesia Católica? ¿Se salvan los protestantes? Este video es realizado por José Plasencia, y todas sus enseñanzas y sus afirmaciones está basado en el catecismo de la Iglesia Católica Romana, en los numerales 846, 847 y 848. Dice así: en el numeral 846 viene la siguiente afirmación: fuera de la Iglesia no hay salvación. Y fíjese lo que dice: repetida por los padres de la Iglesia. En el numeral 846 viene la siguiente afirmación: fuera de la Iglesia no hay salvación. Sigue diciendo: repetida por los padres de la Iglesia. De la siguiente manera: extra ecclesia nulla salus. Es decir, fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Qué significa que toda salvación viene de Jesucristo? O más bien, ¿qué significa extra ecclesia nulla salus? ¿Qué significa que toda salvación viene de Jesucristo? Dice él, por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Por supuesto que cuando dice de la Iglesia es su cuerpo, es una referencia exclusivamente de la Iglesia Católica Romana. Ella es la que afirma extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación, y que Cristo es la cabeza y que el cuerpo de Cristo es la Iglesia Católica Romana. Primero hay que hacerse la pregunta: ¿cuál iglesia? Primero hay que hacerse la pregunta de cuál iglesia. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Porque en este capítulo Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios.
Antes de continuar, quiero recordarles que en el Nuevo Testamento se mencionan varias iglesias. La iglesia de los romanos, las iglesias de los gálatas, la iglesia de los corintios, la iglesia de la ciudad de Éfeso, la iglesia de la ciudad de Filipo, la iglesia de los colosenses, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, de Tiatira, de Pérgamo, de Sardis, de la Odisea y otras iglesias que aparecen, digamos, como cuando en el libro de los Hechos habla, dice que los creyentes eran más nobles porque a diario escudriñaban las escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces, recordemos, dice que las iglesias de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque a diario escudriñaban las escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que encontramos en el Nuevo Testamento varias iglesias. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 13, dice así, el apóstol Pablo haciendo una pregunta a la iglesia, al estilo católico romano, se refiere aquí a la iglesia católica romana, con su estilo de gobierno igual al del Imperio Romano, porque el gobierno de la Iglesia Católica es un gobierno muy semejante, casi igual, o diremos que igual, al del Imperio Romano. Hay una jerarquía, hay una cuestión piramidal, y el jerarca en la Iglesia Católica es el Papa, como lo era el emperador en el Imperio Romano. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre del Padre? Entonces, ¿a qué iglesia se dirigía ahí? Supuesto que la iglesia a los Corintios. Si la iglesia de, digamos, tesalonicenses tuviera el mismo problema en este caso que se menciona aquí en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, también les diría lo mismo Pablo a cualquier otra iglesia, a los de Tesalónica, a la de Efesio, a la de Esmirna. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Podríamos decir también, ¿fue crucificado Pedro por vosotros? Entonces, ¿cuál iglesia? La primera carta a los Corintios, capítulo 12, ahora versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿A quién le decía esto Pablo? ¿A la iglesia de aquel tiempo, al estilo católico romano, o a la iglesia de los Corintios? Porque aquí en este capítulo 12, versículo 13, Pablo está hablando de las personas que, de acuerdo al capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 1 o 2 de los Hechos, todos los que habían sido bautizados llegaban a ser partes de la iglesia en Jerusalén. Y aquí dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Una cosa es ser parte de la iglesia por el bautismo, esto es en sí, la cuestión local, la iglesia local, la congregación local. Y otra cosa es lo que dice aquí: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos o sean esclavos. Veamos lo que dice ahora para tener una idea al final completo de esto. Hebreos capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 22 al 25. Dice así. A ver, perdón, es Hebreos 12, me equivoqué. Versículos 22 al 25, dice de la siguiente manera: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cualquiera se dirá, bueno, ¿qué relación tiene lo que dice aquí Hebreos con lo que hemos leído en 1 Corintios, capítulo 1 y capítulo 12? ¿Qué relación? Pues la relación es la siguiente: que en la carta a los hebreos, el apóstol Pablo está hablando de todos aquellos que se han convertido a Cristo, que se han bautizado, y el Espíritu Santo, dice, esto es lo que en la Biblia, o en la carta a los Corintios capítulo 2, se llama el bautismo del Espíritu. El bautismo, el Espíritu Santo los ha metido en la iglesia. Y si yo leí en la carta a los Hebreos, es porque en la carta a los Hebreos, aquí está hablando de la iglesia universal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo la iglesia universal, estoy hablando de todos los hombres y mujeres que han sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Esos son los que forman la iglesia universal. Y especialmente en este capítulo 12 de Hebreos, versículos 22 al 25, está hablando de algo que está en el futuro. Es decir, de la iglesia universal que se va a ver y que al fin esa iglesia se va a reunir con su Señor, con su Salvador. Esa es la iglesia universal. Por eso dice, sino que os habéis acercado. Cuando se acercaron, cuando cada una persona, las que llegaron a ser hijos de Dios, aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador personal, y en obediencia al mandato de Cristo y en demostración de la fe en Cristo Jesús, ellos se bautizaron. Entonces pasaron a ser miembros de la iglesia local, como en el caso del libro de los Hechos, como en el caso de lo que dice 1 Corintios capítulo 12. Aquí es el Espíritu Santo quien mete a la persona, lo sepulta, lo sumerge, lo introduce a la iglesia universal, a los que realmente son salvos por la fe en Cristo. Porque sucede que hay personas que conocen la palabra de Dios, oyen la palabra de Dios, dicen creer en Cristo, se bautizan, pero seguramente no son salvos, nunca se salvaron, porque nunca creyeron en verdad de todo corazón.
Y tenemos un ejemplo de eso, de personas que no habían recibido el Espíritu Santo y por lo tanto no eran salvos. Y aunque ya habían sido bautizados, fueron bautizados. Esto se encuentra en el capítulo 19, versículo 1 al 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo preguntó a 12 hombres, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos contestaron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Pablo les contestó, ¿en qué pues habéis creído? Y ellos dijeron, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo a las gentes que creyeran en aquel que había de venir después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Y una cosa es introducir por Cristo al hombre en la iglesia, y otra cosa es que los hombres introduzcan a la iglesia local como parte de ella. Creo que esto está de acuerdo con lo que dice el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, versículo 13, cuando dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien. A diferencia de lo que nos dice aquí, espera un momento. La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estos son los que son instruidos, o metidos, bautizados en un cuerpo, o sea, en la iglesia, en la novia del Cordero, en la esposa de Cristo Jesús, en la iglesia universal. Esa es la verdadera iglesia universal. Y otra cosa es lo que hacemos nosotros los humanos aquí en la tierra, en una iglesia cristiana, una iglesia local de Cristo. Dice el capítulo 2 de los Hechos, voy a repetir, versículos 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recordemos que el libro de los Hechos es un libro histórico. Lucas está escribiendo lo que vio, lo que hicieron, lo que sucedió cuando se convirtieron por la predicación de Pedro cerca de 3,000 personas. Recibieron la palabra, fueron bautizados y luego fueron añadidos a la congregación, al cuerpo de Cristo local y visible. Bien, entonces la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, es aquella que se somete a la voluntad de Dios, se somete a su palabra. Ciertamente, la congregación, cada iglesia en cada lugar es el cuerpo de Cristo, que va transmitiendo el testimonio, el evangelio, la palabra salvadora
de Cristo Jesús, cumpliendo la obra que fue entregada por Jesucristo en Mateo 28, cuando dice: ir y predicar el Evangelio, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ahora, la iglesia local, que se va componiendo de todos los hombres y mujeres arrepentidos y convertidos a Cristo y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizados, no rantizados, ellos deben someterse exclusivamente a la enseñanza de Cristo. Voy a repetir, voy a permitirme leer lo que dice Mateo capítulo 28, lo que Jesús le dice a los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sería bueno preguntarse ahora, ¿Jesús les enseñó esto a los discípulos, a los apóstoles? Jesús les enseñó esto que reza, que repite el catecismo católico: extra ecclesia nulla salvus, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Les enseñó eso? ¿Les dijo, digan eso? ¿Que fuera de la iglesia no hay salvación? Él les dijo: enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Nunca esto fue dicho por Jesús a sus discípulos, ni nunca fue dicho esto por los discípulos. Nunca fue enseñado esto por los apóstoles. Por eso es que los discípulos de Cristo fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía, según el libro de los Hechos. Porque toda su fe y toda su enseñanza, su predicación, su vida, giraba en torno a la persona de Cristo Jesús, no en torno de una iglesia o de determinada iglesia. Sigue diciendo que Dios les dio las llaves a su iglesia y después a Pedro y su líder y a los papas para gobernar, regir y así administrar, dispersar la salvación. Todos los medios de salvación. Todos los medios de salvación. Cuando Jesús enseñó eso de todos los medios de salvación. ¿Cuándo? Cuando los discípulos enseñaron sobre los medios de salvación, no hay el apóstol Pedro, lo vamos a ver más adelante, primero vemos a qué le llama la iglesia. Segundo, cuando Pedro les dio las llaves a Lino, a Cleto o a Clemente, que incluso fue contemporáneo de Pablo. Si Pedro tenía la llave, como dicen aquí, ¿por qué no se las dio a Juan? Porque Pedro murió muchísimos antes que Juan. El apóstol, el que escribió el Apocalipsis.
Porque todos sabemos que Juan murió casi al final del siglo. Y Pedro murió muchos años atrás, muchos años antes. ¿No sería lo lógico, no sería lo razonable? ¿No sería de acuerdo a esa enseñanza supuesta de que Cristo le dio las llaves a Pedro, que Pedro se las entregara a Juan? O cuando menos a Pablo. Porque Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pero solamente escribió 2 cartas apostólicas. Juan escribió un evangelio. Juan escribió 3 cartas. Y Juan escribió el Apocalipsis. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras porque en ella os dio, porque en ellos parece a vosotros que tenéis la vida eterna. Y en 2 Timoteo dice: toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para corregir, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea completamente instruido para toda buena obra, para dispersar la salvación. ¿Cómo van a dispersar la salvación? ¿Negando la Biblia a los hombres? ¿Arrancando la Biblia a los herejes? ¿Cómo? Esto es contrario a lo que está aquí diciendo. ¿Cómo se puede predicar la salvación sin la Biblia? Quitándole la Biblia a las gentes, quemándoles las Biblias, como lo hicieron con los valdenses, que les arrancaron su literatura, sus traducciones de la Biblia que hicieron los valdenses. No se puede cambiar la enseñanza de la Biblia, y la Iglesia Católica ha cambiado la enseñanza de la Biblia. No hay tal cosa en la Biblia como extra ecclesia nulla salus. Que hay muchos medios de salvación, por favor. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo medio, señores. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 7 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Hebreos 5, capítulo 5, perdón. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el único autor de la salvación. ¿Cómo puede haber otros medios, señores? Así que extra ecclesia nulla salus es una añadidura a la palabra de Dios. Es una herejía. Es contrario a los planes y a la voluntad de Dios. Porque para Dios solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No puede haber otros medios de salvación. Esta frase, extra ecclesia nulla salus, viene de San Cipriano, ¿sí? San Cipriano, el africano, el obispo de Cartago en el siglo III.
Y dice, siempre se ha enseñado por la iglesia. Sí, es cierto, por la iglesia católica, sí. Desde que existe, siempre se ha enseñado. Y existe a partir del siglo III, IV, cuando Constantino, el emperador, siempre lo ha enseñado la iglesia. Desde entonces hasta nuestros días, siempre lo ha enseñado la iglesia católica, pero no lo ha enseñado la iglesia del Nuevo Testamento, o las iglesias del Nuevo Testamento, si lo quieren entender. Ni Cristo lo enseñó, ni los apóstoles lo enseñaron. Nunca ellos dijeron extra ecclesia nulla salus. Pablo enseña que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, no con la sangre de la iglesia. Pablo dice que Cristo compró a la iglesia con el precio de su sangre, señores. Así que siempre se ha enseñado por la iglesia, sí, por la iglesia católica, sí, a partir del siglo IV para adelante. Pero la Biblia, no, señores. El Santo Sínodo y la tradición enseñan que esta iglesia es necesaria para la salvación. Escuchen bien. El Santo Sínodo y la tradición enseñan que esta iglesia es necesaria para la salvación. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseñó a los discípulos. Jesús, cuando oró al Padre, cuando ya estaba cerca de su muerte, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice que oró por sus discípulos. Y en la oración por sus discípulos dijo, Señor, oh Padre, no solamente te pido por estos que me has dado, sino también te pido por los que han de creer por la palabra de estos. El Santo Sínodo de la tradición enseñan que esta iglesia es necesaria para la salvación. Así es, de acuerdo a la iglesia católica, a partir del siglo IV hasta nuestros días. Eso es real, verdadero. Las reuniones de ellos, los sínodos de ellos, los concilios de ellos, basada en su santa tradición, siempre lo han enseñado, pero no lo ha enseñado la Biblia. No lo enseñó Cristo, ni tampoco los apóstoles. Dice que no podemos hablar del Evangelio, del plan de la salvación, de sacramento, sin la necesidad de hablar de la iglesia, de un cuerpo que proteja, que enseñe, que proclame, que se encargue de defender esta enseñanza de Cristo que fue entregada a la iglesia. Sencillamente diré que es mentira, porque no encuentro en todo el Nuevo Testamento que Jesús haya enseñado a los discípulos, a los que escuchaban, a los que Él enseñaba, esa enseñanza. Extra ecclesia nulla salus, no la enseñó Jesús, nunca. Porque no he leído un versículo que diga eso en las Sagradas Escrituras. Y eso que tenemos una Biblia incompleta, dicen ellos, ¿no? Porque la Biblia completa de ellos, tampoco, en la Biblia completa, supuestamente de ellos, tampoco encuentra eso. Esa sentencia, esa afirmación de que extra ecclesia nulla salus, no está en los libros apócrifos. Esa palabra no está. Están las doctrinas que dan sustento a esa enseñanza. Eso sí puede ser. Pero esas palabras no están. Mucho menos están en los libros inspirados divinamente, inspirados por Dios. De un cuerpo que enseñe. La Iglesia Católica siempre ha sido una institución que ha mezclado el Evangelio con doctrinas del paganismo. Así es que es una
institución, para no decir iglesia, es una institución combinada de la palabra de Dios y de doctrinas y enseñanzas de religiones contrarias a la palabra de Dios. Es una mistificación. Entonces, enseña mistificación, enseña herejías, enseña tradiciones. Se esfuerzan más por predicar la iglesia que por predicar a Cristo. Enseña más por aprender que por convertirse a Cristo Jesús. No podemos hablar del Evangelio del plan de salvación, del sacramento, sin la idea de hablar de la iglesia, de un cuerpo que proteja, que enseñe, que proclame, que se encargue de defender esta enseñanza de Cristo que fue entregada a la iglesia. No, Cristo no entregó esta enseñanza a la iglesia suya. No se puede hablar de la leche y rechazar a la vaca. Dicen, me gusta esta frase. Quiere decir que la vaca son ellos y la leche es lo que enseña la Iglesia Católica. Porque la palabra de Dios, que viene de Dios, la Biblia le llama la leche espiritual no adulterada. Y esa no viene de una vaca, viene de Dios. Miren lo que nos dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 1 Pedro 1, 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2, ahora, versículo 3 y 4 de la misma carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, 3 y 4. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando ellos enseñan que solo en la Iglesia Católica hay salvación, están dando una leche adulterada. Por cierto, la leche adulterada solo puede venir de una vaca enferma, porque una vaca de buena salud da una buena leche. Así que todos los predicadores, apologetas, curas, todos siempre usan ese argumento, que los protestantes quieren la leche, pero desechan la vaca. No, la leche de la Iglesia Católica, que es la vaca según ellos, no la queremos, porque nosotros no queremos leche adulterada. Nosotros queremos la leche limpia, sana, pura, que es la palabra de Dios. Dice aquí: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo? Acercándoos a Él, piedra viva. No dice acercándose a mi Iglesia Católica Romana, sino acercándose a Cristo. No dice acercándose a la iglesia, ni siquiera dice a la iglesia de Corintios, de Efesios, de Esmirna, de Tiatira, de Filadelfia. No. Recordemos que en Apocalipsis solamente hay dos iglesias que no son reprendidas por el Señor: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia.
sino que al contrario son felicitadas. Porque son iglesias que estaban bien, espiritualmente hablando. Así, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, acercándoos a Él, no dice a la iglesia donde yo estoy, donde es pastor Pablo, donde es pastor Lino, donde es pastor Víctor. No, acercándoos a Él, a Cristo, no dice a la iglesia. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Y quiénes son esos hombres? Pues esos son los que forman la vaca que da la leche adulterada. Mas para Dios, escogida, preciosa. Digamos que no ha cambiado, siempre es la misma. Sí, eso es cierto. Desde que se formó la Iglesia Católica, a partir del cuarto siglo para adelante con Constantino, ella sí, en este sentido, no ha cambiado. Siempre ha querido ser la única y que todos estén sometidos a ella. Y desde entonces siempre ha perseguido a los verdaderos cristianos, a la verdadera iglesia de Cristo. Recuerden, por eso hice estos videos que hablan de personajes del primer siglo, segundo siglo, tercer, hasta nuestros tiempos. Porque ahí, con Constantino, y en algunos casos apoyado, impulsado incluso por el personaje tan importante del catolicismo romano como es Hipólito del cuarto siglo, porque hay otro Hipólito, el del segundo o tercero, no Hipólito de Porto, sino Hipólito de Hipona. Apoyado por Hipólito de Hipona se persiguieron a los donatistas. En ese sentido no ha cambiado, sigue siendo la misma, pero sí, también ha cambiado. Esto es una paradoja. Ha cambiado, pero no ha cambiado. Y las dos cosas son ciertas. No ha cambiado en el sentido de que no ha dejado de ser una institución religiosa, política, que mezcla el cristianismo con el paganismo. Hay una palabra muy especial que se usa para designar esto de unir varias religiones. De momento se me fue de la mente, pero en ese sentido no ha cambiado, pero sí ha cambiado aparentemente lo que en el Concilio Vaticano se le llamó el aggiornamiento de la Iglesia, porque antes del Concilio Vaticano II éramos hijos del diablo, éramos hijos de Satanás, no se salvaba ninguno, pero a partir del Concilio Vaticano II, inaugurado por el Papa Romano Juan XXIII, a partir de entonces, ahora ya no somos hijos del diablo, ahora ya no somos condenados al infierno, ahora ya somos hermanos separados. Ahora, por cierto, antes del Concilio Vaticano II, una persona que era masona y que si tenía una hija que iba a celebrar sus 15 años, él no podía entrar a la Iglesia Católica porque era masón. Él se tenía que quedar atrás, afuera, y su hija sí podía entrar a hacer su ceremonia católica, pero el masón no podía entrar, quedaba afuera. No, a partir del Concilio Vaticano II cambió. Ahora ya los masones pueden entrar a la Iglesia Católica, pueden entrar al templo católico. Ahora ya leen la Biblia las personas. Antes se las quitaban, se las rompían, se las quemaban. Y no me digan que eso no es cierto.
Ahora, las Biblias traducidas a los idiomas o a los dialectos de los distintos pueblos de México han sido traducidos, se ha traducido la Biblia a los diferentes idiomas o dialectos de nuestras regiones aquí en México, aquí en el estado de Oaxaca. Y esas Biblias que han sido traducidas para que el aborigen mexicano pueda leer la palabra de Dios, han sido traducidas por el pueblo evangélico. Pero hemos visto a los curas ir, conseguir esas Biblias para dárselas al pueblo ahora. Sí ha cambiado, en ese sentido ha cambiado. Pero en el fondo de las cosas, no, ella sigue siendo la misma. No cambia, porque es una sentencia que ellos afirman. La iglesia nunca cambia. Que dice que entran los hombres por el bautismo. Bueno, eso es cierto. Los hombres a la iglesia local, lo que dije hace un momento, entran a la congregación local, forman parte de la congregación local, como fue el libro de los Hechos de Jerusalén, como fue en Corintio, como fue en Gálatas, como fueron todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento. El bautismo era el elemento que usaban las congregaciones, las iglesias, para aceptar a la persona como parte de ella, por razón de que con ella estaban testificando que habían creído en Cristo Jesús, que eran personas salvas, y que por eso se habían bautizado. No se bautizaban para ser salvas, sino se bautizaban porque eran salvas. 2:41, Primera de Corintios 12:13. Pero aquí, a esta afirmación que hace Plasencia, porque es el autor de este video titulado "Fuera de la iglesia no hay salvación, se salvan los protestantes". En esta afirmación que él hace, que entran los hombres por el bautismo, yo pregunto ahora, ¿se bautizan los católicos? ¿Bautizan? No, no bautizan, señores. Ellos no bautizan, ellos rantizan. Sencillamente rantizan, no bautizan. Bautizar, como dice la palabra de Dios, ha sido dejado por ellos desde hace casi 1000 años. Adoptaron la aspersión, el rociamiento, por la inmersión o bautismo o sepultura en agua, usando el argumento de que lo mismo da mucha agua que poca agua, que lo que importa son las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El decir estas palabras no cambian las palabras su significado, señores. Que no han querido entrar o perseverar en ella. Aquí ya empieza. ¿Qué pasa con los protestantes que sabiendo la verdad la rechazan? Bueno, ya aquí es donde ya empieza el argumento de que de la ignorancia invencible. Sencillamente diré que eso no es cierto. No hay otro motivo para que el hombre se salve. Tiene que creer en Cristo. Porque hay una finalidad que ellos tienen al decir que solo la Iglesia Católica salva. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con los protestantes que sabiendo la verdad la rechazan? Ah, pues si son de los que tienen la ignorancia invencible, sí se salvan. Pero los que no tienen ignorancia invencible, esos no se salvan. Ah, sus aparentes verdades que menciona Plasencia no son verdades, son mentiras. La única verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad
y su palabra también es verdadera. En Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad es Cristo. En Juan 17:17 Jesús dijo en su oración, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. No la sentencia, no la afirmación del catolicismo romano. Resulta que Plasencia encontró que esa doctrina, esa enseñanza de que solo la escritura estaba mal, que intentó rechazarla. Leyendo el Salmo 119, versículo 9, versículo 15, versículo 16, 97, 116, 130, 131, 105, encontré que él pues no ha leído la Biblia. No ha leído la Biblia. Solamente quiero leer algunos versículos del Salmo para no ser tan largo. Salmo 119. Miren lo que dice. No voy a leerlos todos, solamente voy a leer algunos versículos que dicen así de la siguiente manera. El versículo 103 y 105. El versículo 103 y 105 dice así de la siguiente manera. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ahora voy a leer los versículos 130 y 131. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es que este señor, este muchacho, Plasencia, no ha leído la Biblia. Juan 17, versículo 8, 17, dice lo mismo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, que todo el mundo se lo sabe de memoria. Le dije, toda la palabra es inspirada divinamente y útil para corregir, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea salvo, sea perfecto para toda buena obra. Si dice que toda la escritura es buena para todo eso, ¿para qué quiero más, señores? Es totalmente suficiente para entender lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece a vosotros que tenéis la vida eterna. Descubrió que la Iglesia Católica estaba bien en cuanto a rechazar la escritura. Por lo tanto, si rechazaba a la Iglesia, su alma se condenaba. No hay un versículo en la Biblia en donde se diga que el hombre que rechaza a la Iglesia Católica Romana, ni siquiera dijo Cristo, el hombre que rechace a mi iglesia se condena al infierno por la eternidad. Ni siquiera eso dijo el Señor Jesús. Es un absurdo. Quisiera decir este joven imberbe, pero pues no lo puedo decir porque él es barbón. Pero sí puedo decir este joven, porque a mi lado él es un joven. Pero decir que descubrió que su alma se condenaba por aceptar esa idea,
Esa idea no es de Lutero. Con los pocos versículos que he leído es suficiente para entender que con saber y entender y creer en lo que la Biblia me está diciendo, soy salvo. Creer que por rechazar determinada iglesia me voy a condenar, por favor, es motivo a veces hasta de risa. Luego dice, de los protestantes que reconocen su bautismo trinitario, de los protestantes que reconocen su bautismo trinitario, el problema de Plasencia es su bautismo. El problema de Plasencia es su bautismo. ¿Cuál bautismo es el bueno para él? Porque el bautismo le da la salvación a él, según la enseñanza la doctrina católica. Su bautismo le da la salvación. ¿Cuál le dio la salvación? Porque el bautismo católico no es el bautismo bíblico. Ni lo es bíblico su bautismo, ni lo es etimológico. Etimológicamente hablando, lo que él llama bautismo no es bautismo. Y bíblicamente lo que él llama bautismo tampoco es bautismo, como católico. Él tiene un dilema. Y desde aquí yo invito a José Plasencia, resuelve ese problema, Plasencia. Te invito. Resuelve ese problema difícil para ti, tremendo para ti. Dices que la iglesia reconoce el bautismo trinitario de los protestantes. Así nos llamamos a todos. Yo estoy seguro que te bautizaron en la iglesia bautista allá en Tijuana. Y sobre todo con tal de ganarte a la hermanita Sharon, pues te bautizaste, ¿no? Porque esa es una de las cosas que a veces intervienen mucho en los hombres. Y más si es un infiltrado católico. Y no me digas que no hay infiltrado. En un video que grabé y que titulo Cuidado con los falsos hermanos, ahí relato la historia de un infiltrado y lo que hizo con una señorita pentecostal. Tienes un problema, Plasencia, es tu bautismo. Tu bautismo católico ni es bíblico, ni etimológicamente hablando es bautismo. Porque las palabras trinitarias que se hayan mencionado, no cambia la palabra en su significado real, verdadero. No. Llamarle bautismo al rantizo, para mí, es una violación al idioma. Es una corrupción del idioma, de la palabra. Así que, recuerda esto, Hechos 19, Pablo bautizó a otros que ya habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y a lo mejor tú como bautista, cuando fuiste bautista, a lo mejor tú ya sabías esto. ¿Cómo podría yo llamarle a esa actitud tuya? De saber la verdad, conocer el error y sin embargo adormecer la conciencia. ¿Cómo le podría llamar? Aquí te invito a que soluciones este problema y que vayas a la Biblia para solucionar tu problema. No vayas a la iglesia bautista, no vayas a la iglesia católica, no vayas al catecismo, porque hay muchas contradicciones del catecismo aquí. Se le reconoce como hermanos separados sin incorporación al cuerpo de Cristo. Se le reconoce como hermanos separados, pero su incorporación al cuerpo de Cristo no es perfecta. De acuerdo a Hechos 19:5,
Mi incorporación a mi iglesia local es perfecta. Y mi incorporación a la esposa del Cordero es perfecta. Porque he creído en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que al que cree, recibe el Espíritu Santo cuando cree. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado. No dice habiendo de bautizado. Cuando yo creí, el Espíritu Santo me bautizó. Entonces yo creí, tengo el Espíritu Santo. Mi introducción a la iglesia local es perfecta. Y mayormente a la iglesia universal, la novia del Cordero, que un día al final se va a reunir con él. Según Hechos, según Hebreos, por favor. Cualquier otra forma de bautismo no es bautismo. El hecho de ser trinitario no convierte la aspersión en inmersión. Mateo 28, 19 al 20. Cuando somos salvos, ¿a qué nos referimos? A que nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, si nuestros pecados han sido perdonados, te felicito por esto. ¿Es una afirmación real? ¿Esto es correcto? ¿Verdadera es esta afirmación? Cuando somos salvos, ¿a qué nos referimos? Es una pregunta que se te hace o que haces y tú misma la respondes, a que nuestros pecados han sido perdonados. Somos salvos porque hemos sido perdonados. ¿Cómo es que podemos salvarnos todos los días entonces? ¿Cómo es que necesitamos de la iglesia para ser salvos? La iglesia se necesita para ser instruido, para crecer, según la carta a los Corintios, según el apóstol Pablo, para desarrollarse en la vida cristiana, pero no para ser salvos, señores. Que se nos ha dado la gracia santificante por medio del bautismo. Es un error grave. La gracia santificante no es por el bautismo, es por el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Que estamos en el proceso de la justificación. Otro error. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. No dice que estamos en el proceso de la justificación. Cuando el hombre pone su fe en Cristo, queda justificado. No hay tal proceso. Romanos 5:1, versículo 8, 9 y Romanos 8:1. Que somos adoptados, que somos hijos de Dios por el bautismo. Otro error. Juan 1:11 al 13 dice: a los suyos vino y los suyos no recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando creyeron, no cuando se bautizaron, Señor. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 nos dice así: de esa manera, Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, no por el bautismo, Señor. Todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús. No dice que por el bautismo. Ahora, capítulo 4, versículo 4 al 7 de mismo Gálatas dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, no por medio del bautismo, Señor. No hay tal proceso de justificación, o más bien no hay tal justificación en proceso. Recuerden que la salvación es un proceso, porque por eso en la Biblia se habla de la salvación en tiempo pasado, presente y futuro.
La Biblia dice que fuimos salvados, estamos siendo salvados y que tenemos la esperanza de la salvación en el tiempo futuro. Señor, como no habla, no explica de fuimos salvados, no habla de que estamos siendo salvados, ni explica lo de que tenemos la esperanza de la salvación del futuro, no lo explica. Yo no lo voy a explicar acá, pero quiere decirle que la salvación es instantánea y la justificación es instantánea. No hay nada de un proceso, Señor. Dice, no es como Lutero y sus amigos que enseñan que en algo que sucede, que algo que sucede una vez para siempre, que es algo que sucede una vez para siempre. No, así no es. Es un proceso y cita 2 de Timoteo 4:7. Eso sí lo voy a leer porque es interesante y es conveniente mostrar el error terrible que este joven Plasencia está haciendo, usando arbitrariamente la palabra de Dios, burlándose de la palabra de Dios, burlándose de la razón del hombre común y corriente. Cuando dice que la salvación es un proceso, que la justificación es un proceso, y luego dice, no es como Lutero y sus amigos enseñan que en algo, que es algo que sucede una vez para siempre. No, así no es. Es un proceso, y cita 2 de Timoteo 4:7 para afirmar que es un proceso. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:7. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Señores, no es un proceso de salvación. Aquí lo que está haciendo Pablo cuando le está hablando a Timoteo, esta es la maldad del apologista católico. De una manera deshonesta, tramposa, arbitraria, engañosa, usa la Biblia a su manera, no respetando la palabra de Dios. Aquí no está hablando del proceso de la salvación, sino está hablando, primero Pablo está dando un testimonio de su vida, para ejemplo a Timoteo. Versículos 2 y 3 dice: que predique la palabra, que insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segundo, ¿para qué? Para que Timoteo cumpla su ministerio, su trabajo. Y tercero, porque Pablo está preocupado, ve pronto que va a morir, y él no quiere que enseñen mentiras, engaños, herejías, torceduras en la palabra de Dios, mistificaciones. No quiere eso, quiere que enseñen la verdad. Era una preocupación de Pablo para este joven Timoteo. Ve que pronto va a morir, por lo tanto, él está recomendando a Pablo. El versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por eso es que le dice él: porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca, ya no voy a estar. Toma en cuenta, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como diciéndole, así debe ser tú. No le está diciendo él: mira,
predica, enseña que la salvación es un proceso, que la justicia es un proceso. Y para eso necesitas la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por favor, no ofendan la razón, señores. No ofendan a la razón humana. Respeten al ser humano. Sin duda que con esas mentiras torciste a tu mujer, a tu esposa, Sharon, engañándole, torciendo las escrituras, las hiciste creer todo lo que tú le enseñaste. Por eso es que siempre he creído que tú eres un infiltrado, fuiste un infiltrado. Plasencia hace una confesión. Tenemos un catolicismo de herencia por décadas, no por décadas, por siglos de cultura. Eso es cierto, señores. Por eso cuando el hombre ha escuchado la palabra de Dios, la recibe porque ha estado hambriento. ¿Cuántos años son de tradición, Plasencia? Son como 1200 años de tradición. Más. Son como 1600 años de tradición. Y qué bueno que tú lo has confesado. Siempre han tenido un catolicismo de cultura. ¿Cómo puede vivir el verdadero evangelio del hombre si lo que ha aprendido es tradición? Algunos sacerdotes se han ido. ¿Algunos? No me digas que algunos. Son muchos. Y ahí, como dices tú, no entra la ignorancia. Claro que no. Porque ahí entra la verdadera acción del Espíritu Santo que tocó la mente y el corazón de los hombres y se dieron cuenta que no hay palabra de Dios ahí. Que ahí hay tradición. Eso sí, y hay mistificación. Que todos católicos y no católicos tienen la obligación de ir formarse y de formarse. ¿Cómo? Si le han quitado la Biblia. Si no hasta ahora, después del Concilio Vaticano. Mira, yo una vez me hablaron los católicos anónimos para irles a hablar y fui. No pensaba que iba a ir el obispo. Me habían dicho que no iba a ir el obispo católico. Cuando iba llegando el obispo católico, yo lo vi, yo ya estaba sentado, ya iba a empezar el acto. Estaba leyendo mi Biblia en el pasaje que yo pensaba usar para hablar esa tarde ahí. Cuando ahí venía el obispo leyendo un libro, vino y se sentó junto a mí y me di cuenta que estaba leyendo mi Biblia, que yo leía, sentado junto a mí. Cuando de momento me dijo, préstame tu Biblia. ¿Cómo? Me pregunté, me seguí preguntando y todavía me pregunto cómo se puede estar sin Biblia. Si lo que tengo que predicar y hablar es de Cristo, de la Biblia. La ignorancia invencible entra a los que nunca escucharon de Jesús y cita Romanos, ¿sí? Ahí en ese pasaje de Romanos, capítulo 2, 14, 16, es lo que habla, lo que dice ahí Pablo es que los que vivieron bajo la ley y se quieren salvar por la ley serán juzgados. Pero ninguno cumplió la ley, serán condenados. Y los que nunca oyeron la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, nunca oyeron de Cristo Jesús, nunca oyeron de la salvación a través de Él. Ellos serán juzgados por sus propias conciencias, porque su conciencia les juzgará o les librará de acusación. ¿Cuándo? Dice Pablo, el día en que el mundo sea juzgado por mi evangelio, no por la Iglesia Católica, ni por la enseñanza de la Iglesia Católica, por mi evangelio, dice Pablo. Numeral 488. A la iglesia corresponde el sagrado deber de evangelizar, pero no lo hace, no lo hizo muchos siglos, Señor. Eso empezó ahora,
después de 1967, después del final del Concilio Vaticano II, después de la clausura. No hace, no evangeliza, predica, usa la Biblia, pero para predicar de su iglesia que no salva. Debe predicar que salva. Juan el Bautista empezó predicando: arrepentidos y creed en el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo. Arrepentidos, les decía, y creed en el que viene tras de mí. Y cuando Cristo empezó a predicar, Él dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos es cercano. Cuando Jesús ya no estaba, los apóstoles, los discípulos predicaron: arrepentidos y convertidos. Pero no a la Iglesia Católica Romana. No, dijo: conviértase a mi iglesia, convertidos a Cristo, dijo Pedro. ¿Qué pasa de una persona atea unida a un creyente? En ese capítulo 7 de 1 Corintios 3 y 14, ahí lo que habla, Señor, es de que el hombre incrédulo casado con una mujer creyente, ahí lo que habla que él se santifica en la cuestión matrimonial, es decir, forma parte de un matrimonio dentro del orden dado por Dios, por su palabra. Vive en santidad por el matrimonio. Y sus hijos no son bastardos, son hijos de un matrimonio. De esa santidad habla Pablo en la carta a los romanos, a los corintios. Plasencia lee: el Papa Inocencio III informa a los valdenses, impone a los valdenses una confesión de fe. Muchos hablan de los valdenses y piensan que la Iglesia Católica era un monstruo que quería destruir a los valdenses. La Iglesia siempre ha buscado la salvación, ha buscado la reconciliación. ¿Cómo? Miren ustedes, la falta de respeto a la razón humana, al hombre. Yo no sé si los católicos no se dan cuenta de esto que les estás diciendo en este video. Por favor, Plasencia, ten misericordia de ti, ten temor de la palabra de Dios, ten temor, ser respetuoso de la razón humana. Mira lo que dice aquí: el Papa Inocencio III impone a los valdenses una confesión de fe. ¿Cómo que impone, señores? Tú lo estás leyendo del catecismo. ¿Pero qué por eso lo voy a aceptar? Jesús no vino a imponer, ni los apóstoles impusieron nada en cuanto a la salvación. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo dijo: convertidos, arrepentidos. Pedro también. Pero a ninguno le impuso la salvación a través de la fe. Inocencio III impone a los valdenses una confesión de fe. Y todavía dicen, muchos hablan de los valdenses y piensan que la Iglesia Católica era un monstruo que quería destruir a los valdenses. ¿Cómo puedes decir que la Iglesia siempre ha buscado la reconciliación? Buscar reconciliación a través de la imposición no es reconciliación, señor Plasencia. Tú eres una persona culta, preparada, yo no. Yo solamente tuve la primaria. ¿Que no te das cuenta que reconciliación con imposición aquí, en estas palabras tuyas, son una contradicción tremenda? Son una ofensa, una burla a la razón humana. Piensan que la Iglesia está en un monstruo. ¿Cómo que no voy a pensar que es un monstruo? Que quería destruir a los valdenses. La Iglesia siempre ha buscado la reconciliación al leer al obispo. No quisiera ocupar más tiempo, pero
voy a leer lo que dice aquí. Solamente lo que hicieron con los hugonotes, los presbiterianos en Francia. Dice aquí, dice: los horrores de la noche de San Bartolomé sembraron el miedo entre los hugonotes de Francia y la indignación más profunda en el extranjero. En cambio, el Papa Gregorio XIII, representante de Cristo en la tierra, ordenó un solemne Te Deum para celebrar aquella gran victoria de la Iglesia y mandó acuñar una medalla con la leyenda: la piedad despierta justicia, en honor de San Bartolomé. Y el jueves, cuando la sangre de las víctimas inundaba las calles de París, todo el clero celebró un jubileo extraordinario. Además, el Papa, para su deleite, mandó al pintor Vasari que plasmara en unas pinturas las escenas de la matanza de la noche de San Bartolomé del 23 de agosto de 1572. Por favor, Plasencia, no ofendas a la razón. ¿Tú crees que todos vivimos en la ignorancia? ¿Que tú crees que no leemos historia? No te quiero leer todo lo que dice este señor, que es un incrédulo, un pagano. Mira en su libro lo que escribe, todo lo que escribe. Lo mismo dicen estos libros. Y eso no lo pueden negar. Ahora recuerden, por favor, les ruego, si ven un hermano separado, si eres un hermano separado, si eres un cristiano no católico que estás escuchando, te ruego por favor que muchos se olvidan considerar que en la Edad Media la mayoría de las naciones del mundo cristiano tenían gobiernos no seculares, gobiernos religiosos. Porque aquí dice, tenían gobiernos no seculares. Eran gobiernos con valores cristianos. Estaban comprometidos con valores cristianos, con valores católicos. Sí, con los valores católicos romanos sí, pero con los valores cristianos no, señor. Otra ofensa a la razón. ¿Cómo puedes decir que eran gobiernos cristianos, gobiernos religiosos, que estaban en compromisos con valores? ¿Qué valores cristianos es asesinar, matar por la fe en Cristo? Aunque no fueran cristianos, los valdenses, aunque fueran inconversos, Jesús nunca ordenó matar a nadie, que no eran monstruos. ¿Qué cosa eran, pues? Que es un hombre que manda a hacer una misa, un Te Deum, que se alegra, se goza. ¿Qué es eso? Cuando los historiadores, unos dicen que murieron 20.000, otros dicen 30.000, otros 40, otros dicen que 100.000, porque se extendió esa matanza a otras ciudades. Es triste, pero es una realidad. Ofenden la razón humana cuando estás diciendo que estos gobiernos no eran seculares, que eran gobiernos con valores cristianos y que estaban comprometidos con los valores cristianos, con valores católicos, es decir, con valores universales. Eran valores romanos, sí, pero no cristianos, señor. Un cristiano verdadero no puede tener esa capacidad de asesinar, de matar, como lo hicieron con los valdenses. Que la iglesia no se... Y Lucio III en 1200 impone a los valdenses una confesión de fe. ¿Cómo imponer, señor? Ni Cristo lo hizo, por favor. ¿Qué clase de valor cristiano es esto? Creemos que de todo corazón y confesamos con nuestros labios una sola iglesia, no la de los herejes, sino la de la Santa Iglesia Católica Romana y Apostólica, fuera de la cual nadie puede salvarse. Todos lo han repetido los concilios, los sínodos.
los papas. Pero no es cierto, porque eso no lo predicó Cristo, ni los apóstoles, ni la Biblia, mucho menos matar, asesinar. Que la iglesia no se regocijó, entonces ¿por qué el Te Deum? ¿Por qué la misa? ¿Por qué las felicitaciones? Lo mismo hicieron con los albigenses. Los que se fueron de la iglesia se llevaron algunas cosas como la Biblia, como el bautismo trinitario. Por favor. A los valdenses les quitaron sus Biblias que traducían, sus escritos, sus libros. El bautismo trinitario, no, nosotros no tenemos el bautismo de la Iglesia Católica, nosotros tenemos el bautismo bíblico. El bautismo de la Iglesia Católica no es bautismo. No, no tenemos. Los que lo tienen sí son los luteranos, los anglicanos, pero los verdaderos evangélicos, no, señor. Que hay dos maneras de salvación, ordinaria y extraordinaria, por favor. Por eso es que desde empiezas diciendo que extra eclesia nulla salus, porque quieren defender lo que aquí le llamas tú la salvación por el medio extraordinario. Que la fe evangélica tiene muchos hoyos como el queso suizo. Pues no, no hay tal cosa. La que tiene los hoyos como el queso suizo es la Iglesia Católica. Porque aquí he mostrado las contradicciones, los errores, las sinrazones de las afirmaciones de un catecismo que tú leíste, catecismo católico, y lo hicieron gentes cultas, gentes preparadas, por favor. Que el someterse al romano pontífice es necesario para la salvación, entonces ya no a la iglesia, ya no solo a la iglesia, sino también al romano pontífice. Hay que someterse para la salvación. Primera de Corintios 1, 13 y 14. Con eso voy a terminar porque ya es largo. Primera de Timoteo capítulo 1. Ay, perdón, es Primera de Corintios, no Timoteo. Dice así, Primera de Corintios 1, 13 y 14. Pero antes el versículo 12 dice así, desde el 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. Así que Pablo, aunque aquí la palabra Cristo, según sé, que hay un error en la traducción, aquí debía decir Crispo y no Cristo, pero bueno. Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas. Y luego dice, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Así que, según Pablo, los que siguen a Cefas son unos herejes. Porque les dice, ¿está dividido Cristo? Ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, ni de nadie. ¿Cómo puede decir, joven José Plasencia, que someterse al romano pontífice es necesario para la salvación? Eso es una aberración de plano. Estás sumergido en lo más profundo del abismo de las tinieblas. Yo termino con estos dos versículos que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del evangelio de Jesucristo. No dice no les resplandezca la gloria del evangelio de Roma, del Vaticano, no, sino para que no les resplandezca la gloria del evangelio de Jesucristo. Termino. Mirad que ninguno se engañe,
por medio de filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos y no según Cristo. Que Dios les bendiga.